Tengan un cordial saludo. Hoy les voy a hablar de la modulación delta. Es un sistema de modulación muy sencillo, pero es fundamental para poder comprender otros tipos de modulación más complejas. A partir de la modulación delta fue que surgió lo que hoy llamamos el MP3, y es precisamente porque es una modulación muy eficiente. Básicamente permite reducir el ancho de banda digital, es decir, transmitir menos rata de bits para enviar señales de voz. Usualmente se usa con señales de voz, pero igual es útil para otros tipos de señales. Compite con la modulación PCM. Básicamente la idea es transmitir mucho menos cantidad de bits que PCM, pero llevando la misma información. Y diríamos que la modulación delta es el caso más extremo de reducción de ancho de banda digital, es decir, de la rata de bits. ¿Sí? Bueno, observemos la señal que está aquí punteada. Ese es el mensaje original. Podría ser la voz. La señal que aparece en forma de escalera es la señal que va a poder recuperar el receptor. O sea que es la señal modulada. Bueno, la señal modulada no, sino la señal que va a llegar al receptor. La señal modulada es más bien esta que vamos a mostrar aquí en la parte de abajo de esta flecha. La idea es que si el mensaje, la señal mensaje va cayendo, siempre se irán transmitiendo menos unos. ¿Sí? Como pueden ver. Si el mensaje, la señal mensaje está aumentando, entonces se van transmitiendo unos. O sea que el uno significa que la señal está aumentando y el menos uno significa que la señal va cayendo, como pueden ver. Pero bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente: ¿qué pasaría en una parte como esta, donde no se sabe si la señal está aumentando o está cayendo? ¿Sí? Por ejemplo acá. Bueno, en este caso lo que se hace es que el nivel actual de la señal se compara con el nivel que se estaría recuperando en el receptor en la muestra anterior. Y si este nivel es más alto, aquí vemos que es más alto, nuestra señal es más alto que este nivel anterior, entonces en ese caso se transmite un uno. Ahí lo pueden ver. Igualmente acá, entonces este nivel, la muestra actual de nuestra señal se compara con la muestra anterior de la señal que hay en el receptor, y entonces en este caso nuestro nivel es más pequeño que ese valor, entonces se transmite un menos uno. Aquí se hace lo mismo y aquí es un uno siempre, y acá vuelve, se repite la misma cuestión. El nivel de nuestra señal actual comparado con el que se está recuperando en el receptor es más pequeño, entonces se transmite un menos uno, y así sucesivamente. Eso es todo. Eso es la modulación delta. Veamos ahora cómo se va a recuperar. Entonces, esta es la señal modulada. Un poco de unos y menos unos. O sea, un poco de unos y ceros. Si lo vemos aquí como una señal digital. Para recuperarlo, pues simplemente lo que vamos a hacer es acumular estos unos. Entonces tenemos aquí un cierto nivel, le restamos el uno, vamos restando, y luego aquí vamos, eh, como hay un uno positivo, se suma, se resta, y acá todo esto se suma. Entonces, como pueden ver, es simplemente una acumulación de todos estos unos hasta el momento actual, y ahí aparece la forma de nuestra señal. Bueno, acá hay una altura
que podríamos llamarle delta. Hay que conocer cuál es esa altura, porque entonces tendríamos una señal menos amplificada o más amplificada que la original. Pero bueno, la idea es que creo que ustedes ya estarían en capacidad de responder esta pregunta, y es cómo implementaríamos el decodificador. Es interesante que, primero que todo, comprender cómo se implementa el decodificador, es decir, el demodulador, para después sí poder comprender cómo se implementa el modulador, ya digamos en una implementación real. Entonces observemos, realmente el demodulador o decodificador es un acumulador. Un acumulador, como ustedes lo habrán visto en señales, es un sistema cuya salida y de n, acá y de n, es igual al valor anterior que tenía ese y de n, que lo podemos obtener aquí mediante este retrasador, y sumado con el valor actual entrante multiplicado por el delta para tener en cuenta el tamaño de ese paso. Finalmente, lo que se implementa es un filtro pasabajos para corregir de alguna manera esa escalera que nos apareció allí, y para que nos aparezca una señal más bonita. Bueno, paradójicamente, solo ahora que comprendemos cómo funciona el demodulador o decodificador, podemos ahora sí comprender cómo podríamos implementar el modulador, y es este. Entonces la cuestión es que el modulador incluye al demodulador, o sea, el modulador tiene un bloquecito que también es un acumulador. Como vimos en el paso anterior, el demodulador es un acumulador. Entonces, ahora el modulador es un esquema que incluye a ese acumulador. Entonces, ¿para qué? Para poder ir encontrando la diferencia entre la señal actual y lo que podría estar recibiendo el receptor. Observemos, eso fue lo que les expliqué acá. Cuando íbamos acá, les expliqué que para poder hallar esta muestra habría que tomar la diferencia entre el valor actual y el valor anterior que se estaba recuperando en la parte receptora. Si este valor era mayor que este, entonces transmitía un 1. ¿Sí? Bueno, por esa razón es que tenemos entonces que sacar la diferencia entre la señal que se está enviando, la muestra actual, y la muestra que se está recuperando en la parte receptora, para conocer cuál es esa diferencia. Si esa diferencia es positiva, entonces se genera un 1, un nivel, ¿sí? Que equivale a un 1, un voltaje que equivale a un 1. Y si esa diferencia es negativa, se genera un menos 1. Bueno, este encoder es un aparatico que nos permite obtener los unos o los ceros acá en un código de línea que podría ser bipolar o unipolar, con retorno a cero o sin retorno a cero. Eso es lo que llaman códigos de línea, que son las diferentes maneras de poder representar los unos y los ceros. Veamos aquí una pequeña animación para reforzar un poco. Entonces, decíamos que en la parte receptora, en cierto momento se tiene una cierta muestra de la señal que se está recuperando, que es la que aparece acá en rojo. Mientras tanto, está llegando una nueva muestra por transmitir, que sería esta que está acá, ¿sí? Nuestra señal punteada. Lo que hace este aparatico es sacar la diferencia. Fíjense que acá hay un más y acá hay un menos. Entonces se saca la diferencia, que sería la señal EN. O sea, esta altura que aparece acá. Y
este aparatico, que le llamaríamos cuantizador de un bit, lo que hace es aproximar esa diferencia para que sea un 1, el, el, el nivel de voltaje que equivale a un 1. Bueno, entonces finalmente viaja el 1. ¿Sí? Ok. Entonces ese error viaja acá, entra al acumulador. Ya esto es parte de lo que ya vimos anteriormente de cómo funciona un acumulador. O sea, aquí está baja realmente el 1, un 1 o un menos 1, y se van acumulando allí, ¿sí? Sumándose con las muestras anteriores. Bueno, todo lo que hace un acumulador para producir entonces la siguiente muestra, que es la que aparece aquí en verdecito. La siguiente muestra que permite que todo se repita de nuevo. Bueno, una de las fallas que tiene esta modulación, que es la que hace que no sea tan usada, pero que sí sea la fuente de otros tipos de modulación muy económicos y muy interesantes, es lo siguiente. Observemos que aquí tenemos nuestra señal original, el mensaje original. Aquí en esta escalerita tenemos la señal que va a llegar al receptor. Entonces podemos observar que si esta curva es muy empinada, entonces aparece aquí como una porción de energía que se ha dejado de transmitir, y esto es lo que llamamos distorsión por sobrecarga dependiente. O sea que hay una distorsión, hay una diferencia entre la señal que está llegando al receptor y la original. Eso cuando la señal de la voz o la señal original del mensaje es muy empinada. Pero cuando la señal del mensaje es más bien casi constante, que no cambia mucho, entonces lo que va a empezar a transmitirse es como una escalera hacia arriba y hacia abajo. Unos menos unos. Y esto es lo que llamaríamos en color amarillo el ruido granular. Entonces, ruido por sobrecarga dependiente y ruido granular. Esos son los problemas de la modulación delta. Bueno, y la cuestión es que también es necesario decidir cuánto vale delta, esa altura. Y esa altura tiene un valor óptimo, donde digamos si se elige un valor demasiado grande, va a aparecer demasiado ruido granular, y si se elige demasiado pequeño, entonces va a haber mayor problema por sobrecarga dependiente. Entonces ese valor óptimo es muy sensible. Cualquier pequeño cambio puede hacer que se descontrole el resultado. Esas son las fallas que tiene la modulación delta, que nos hace pensar en otros tipos de modulación. Vamos a realizar la implementación en MATLAB. Aquí lo tengo abierto, abrimos Simulink, creamos el nuevo modelo. Así como hemos estudiado primero que todo el decodificador, para luego sí comprender cómo funciona el codificador, entonces vamos a implementar primero que todo el decodificador. Vamos a incluir primero que todo una fuente digital para poder trabajar con ella como señal de entrada.
Bueno, vemos que esta señal es unipolar, o sea, tiene valores solo entre 0 y 1. Entonces necesitamos convertirla a bipolar, porque así es que funciona nuestro decodificador. Algo está saliendo mal acá y es por lo siguiente: hay que configurar que se trata de bipolar de 2 niveles. Entonces ahora sí, ahí tenemos nuestra señal bipolar. Ahora sí implementamos el decodificador, que en realidad es un acumulador. Control R lo volteamos. El retardo es de una muestra. Este es un retardador. Ahí vemos que está funcionando bien. Voy a simularlo en 50 segundos. Perfecto. Eso es el acumulador. Pero como vemos acá, además hay que incluir un amplificador que tiene en cuenta el delta, la altura de cuantización o el paso de cuantización. Control R. Bueno, he colocado una variable aquí que le he llamado delta, y ahora hay que crear esa variable como una variable externa. Darle un valor que sea 0,1. Corremos. Ahí tenemos el resultado. No sale la señal esperada, es que acá hay un pequeño error. El amplificador va desde acá en la entrada. Ahí está. Todo funciona perfectamente. Bueno, vamos a llamar a este aparatico acumulador. No funciona. Y a todo este lo vamos a llamar decodificador. Ahí está funcionando nuestro decodificador. Perfecto, entonces vamos ahora a implementar el codificador. Y aquí vemos en este ejemplo que el codificador incluye un modulador, un decodificador también.
Entonces vamos a necesitar un decodificador en la parte transmisora y un decodificador en la parte receptora. El de la parte transmisora lo vamos a usar como un componente del modulador. Vamos a usar una fuente senoidal. Esto va a ser nuestra señal mensaje. Vamos a colocar algunos parámetros con su amplitud, AM, frecuencia. Y el tiempo de muestreo 0 para que se genere una señal continua. Como vemos acá, la señal de entrada debe ser discreta. Entonces debemos muestrear nuestro mensaje. Este es nuestro muestreador. La frecuencia de muestreo sería 1 sobre Fs. Fs es la frecuencia de muestreo. Bueno, necesitamos crear las variables que estamos usando allí, que son AM, que es la amplitud del mensaje. Vemos que es 1,5, 1.5. La frecuencia, digamos 200 Hz. La frecuencia del mensaje y la frecuencia de muestreo, pongamos 2000 Hz. Muy bien. Entonces tenemos que sacar la diferencia entre la señal entrante y la señal producida por el decodificador. Bueno, y nos falta aquí un cuantizador, que sería un cuantizador de 1 bit. En realidad es un aparatico que produce un 1 o un -1, dependiendo del signo que surja de esta señal de error. Vamos a eliminar la parte receptora por ahora para poder probar la parte transmisora, que sería todo esto.
Bueno, todas estas etiquetas nos sirven es como para señalar los puntos donde queremos observar la señal aquí en el osciloscopio. Bueno, ponemos un tiempo de simulación más pequeño para poder hacer las pruebas. Hacemos la simulación. Aquí vemos el resultado. Señal transmitida. Señal a la salida del decodificador. Y estos son los bits que se están transmitiendo. Vamos a hacer algunas pruebitas. Vamos a cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, el delta vamos a colocarle 0,4. Y observamos que hay un error. Entonces esto se debe... Observemos, la señal error es realmente la diferencia entre la muestra actual MDN y la muestra anterior a la salida del decodificador. O sea, en la muestra anterior se saca la diferencia entre la muestra actual y la muestra anteriormente decodificada. Eso es lo que aparece acá. Entonces, por eso necesitamos hacer un pequeño ajuste, porque nosotros realmente lo que en nuestro simulador estamos sacando es la diferencia entre la muestra actual de nuestra señal y la muestra actual a la salida del decodificador, lo cual es contradictorio porque esa predicción todavía no se tiene. Nuestro sistema no es predictivo, solamente conoce la muestra pasada, no la actual. Entonces esa contradicción la podemos corregir de la siguiente manera. Colocamos un retrasador. Acá. Corremos la simulación y ya no hay error, todo funciona muy bien. Y de hecho ha mejorado la señal a la salida del decodificador, que es la B. Perfecto, entonces voy a quitar estas etiquetas y todo lo que tenemos aquí adentro podríamos decir que este es el modulador o codificador. Muy bien, ¿y cuál será el decodificador? Pues el decodificador podemos tomar este mismo, colocarlo acá. Entonces significa que en la parte transmisora tenemos estos bloques y en la parte receptora está el decodificador que me permite encontrar ya la señal de salida. Entonces vamos a observar la señal emitida, o sea, la señal mensaje, luego la señal a la salida del modulador, y finalmente la señal demodulada. Ahí están. Solo faltaría crear un filtro pasabajas para que atenúe este error granular que aparece por acá. De hecho podemos traer un filtro conversora de discreto a analógico, un filtro pasabajas, y de esta manera la señal que es discreta pues saldrá continua
Vamos a darle un ancho de banda que llame bandwidth voz, o sea el ancho de banda de la voz, y creamos esa variable. He puesto aquí estas etiquetas, damos correr, tenemos aquí señal transmitida, señal mensaje original, señal modulada en modulación delta, señal a la salida del decodificador y finalmente la señal que hemos podido recuperar de manera continua. No olvidemos guardar. Bueno, y el reto ahora es que en vez de una senoidal tengamos de entrada la señal de voz. Para eso tenemos aquí un archivo pregrabado con la voz. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: M1 de T y M2 de T. Bueno, entonces buscamos un bloque que me permita leer esa señal de voz. Lo corremos y ahí tenemos la señal de la voz y todo lo demás. Claro está que este muestreo no es suficiente. Eso lo corregimos acá. Tenemos que cambiar la frecuencia de muestreo. Control H. Voy a colocar una frecuencia de muestreo de 8000. Y también el ancho de banda de la voz, coloquemos 4000. Frecuencia máxima de la voz 4000 y la de muestreo el doble, que es de acuerdo al teorema de Nyquist. Corremos y tenemos algo un poco mejor. Bueno, vamos a cambiar este pequeño parámetro y vamos a colocar aquí también un bloque que nos envíe el resultado a un archivo. To multimedia, to multimedia file. Listo, entonces en este archivo se guardará la señal. Pero falta configurar algo más, que esto es de tipo WAP. Y aquí vamos a elegir 16 bit integer. Bueno, no se sabe qué tan bueno sea el delta que estamos utilizando, que es ¿cuánto? Nuestro delta vale 0,1. ¿Qué tan bueno es? No sabemos. Habría que probar y mirar la calidad de la señal para poder determinar si es bueno. Corremos el simulador. Bueno, primero que todo demos aquí 10 segundos. Bueno, dice que este bloque que está acá
no puede recibir señales continuas como las que está entregando este filtro que convierte a analógico. Entonces necesitamos colocar acá un muestreador, que podría ser este mismo. Con la misma frecuencia de muestreo. Y para saber qué tan buena es la simulación, pues podemos consultar el archivo que se acaba de crear. Es este. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes. M1 de T y M2 de T. Claro está que la calidad es inferior que el primero. Es decir, los mensajes... Hay dos razones para que la calidad sea inferior. Primero, que el mensaje que estamos enviando previamente lo estamos muestreando para que tenga una calidad telefónica, es decir, hemos usado un muestreo de 8 kHz, que es la calidad telefónica, entonces aquí ya ha desmejorado la calidad de la señal. Y la otra razón es que probablemente no hemos escogido el valor más preciso, más óptimo para el delta. De todas maneras, espero que esto les sirva. Muchas gracias.